Gracias por tu misericordia. Sí, amén, aleluya. Esta mañana tu pueblo, Señor, te alaba. Levante sus manos, Jesús, por favor. Levante sus manos en señal de exaltación. Sí, amén, aleluya. Dígale, Señor, te alabo. Yo te bendigo. Yo te exalto en esta mañana. Declaro que tú eres Dios y yo no. Tú lo puedes todo y yo no puedo nada. Tú eres dueño de todo, Señor. Y yo dueño de nada. Tú eres fuerte y yo débil. Tú lo sabes todo y yo necesito aprender. Señor, gracias esta mañana por indignarte a estar entre nosotros. Por cumplir tu palabra, Señor, cuando tú dijiste que donde dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarías tú, Señor. Sí, Aquí amén. estás tú en medio de nosotros. Y nosotros reconocemos ese gran privilegio, Señor, que tenemos de tener en medio de nosotros al Rey de Reyes y Sí, Señor amén, de Señores. aleluya. Gloria. Dios que hizo los cielos y la Sí, tierra, amén. al Creador del universo. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, manifestada en la cruz del Calvario. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor, tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Y esta mañana estamos ya avanzando ya en el año 2014. Cuando usted venga a sentir que vamos a estar haciendo el culto de la noche de fin de año nuevamente, el tiempo pasa rápido y qué bueno que el Señor nunca nos deja, Amén. siempre nos espera, Gloria a y Jesús. esa es una bendición, saber que el Señor camina al paso que nosotros caminamos. Amén. Algunos caminan rápido, Dios va con ellos, otros caminan despacio, Dios va con ellos. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así de que, gracias al Señor por esa bendición. Aquellos también quieren alcanzar nuevas cosas, pero no quieren hacer nada para lograrlo. Quieren que automáticamente se les dé todo. Y eso a eso se llama necedad. No es posible. Porque dice la palabra que el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Y esta mañana hablamos del tema edifiquemos columnas fuertes. ¿Por qué edifiquemos columnas fuertes? Porque hay columnas, también columnas débiles, y sobre columnas débiles no se puede hacer mayor cosa. Sobre columnas débiles no se puede hacer mayor cosa. Así es de que hay que edificar columnas fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lograr, como lo dice la serie que hemos estado hablando, construir una gran obra. Una gran obra. Cuando estábamos en Pesarapa haciendo las columnas, a muchas personas que nos decían, ¿por qué están haciendo estas columnas tan grandes? Hubo un constructor de allá de Pesarapa que me ha pedido a mí trabajo un montón de veces. Ellos querían hacer el trabajo, pero no tenía yo como el sentir de Dios que podía ser bueno, digamos, que personas de ahí pudieran distinguir algo, ya que ese lugar pues está lleno de mucha gente que ha tenido problemas para progresar porque la mente la tiene un poquito estrecha, pues ha sido obra del enemigo, no de la gente. Entonces dijimos, no veíamos, obvio, que alguien de por ahí pudiera hacer algo como lo que nosotros queríamos lograr. Y específicamente estas personas de ese lugar, al ver el trabajo que hacíamos, nos hacían esas observaciones. Nos decían, esas columnas que están haciendo, decían, son columnas muy grandes, están desperdiciando material.
porque eran demasiado profundas, eran demasiado, bueno, hay columnas que tienen hasta 1 metro de diámetro, unas columnas que soportan, son como tensores para el muro, para que el muro no se desplome hacia el barranco. Las columnas así, hubo una que la tuvimos que llenar así redonda, bien grandota, para poder dar mayor fijeza. Y claro, ellos no entendían que lo que Dios nos había puesto a hacer, o nos ha puesto a hacer ahí, es algo grande. Es algo grande. Entonces, para poder hacer algo grande, hay que edificar columnas fuertes. Veamos un versículo de la palabra del Señor, allí en el libro de los Proverbios, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 1. En todo lo que usted lo busca, me gusta mucho el versículo que los hermanos han ubicado acá en la parte del frente, de que no te ustedes la importancia de las cosas, cephas, es la misma palabra. Entonces, así como en una construcción se necesitan columnas, también la iglesia necesita columnas, son necesarias en todas partes. Y el versículo 1 del libro de los Proverbios, capítulo 9, ahí encontramos que dice, el versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría, dice, edificó su casa y labró, ¿el qué? Sus 7 columnas. 7 columnas. Vemos nosotros acá la gran importancia de las columnas. ¿Por qué? Porque las columnas son los pilares, es en donde están fundadas las edificaciones. Por ejemplo, si este edificio, digamos, ahí están esas columnas verdes que ustedes ven allá, nos pueden permitir a nosotros poder seguir construyendo más hacia arriba. Si quisiéramos hacer una segunda planta acá, lo que tendríamos que hacer es abrir un boquete en cada una de esas paredes y descubrir las varillas de hierro que están en esas columnas para conectarlas y continuar hacia arriba. Si en caso que esas cosas verdes fueran solamente fachadas de columnas, de solo fueran los cuadrados y no habrían columnas, habría necesidad de levantar columnas, dependiendo de lo que se quiera hacer más arriba, así hay que levantar la dimensión de las columnas. Entonces, en la vida, las columnas, hasta nosotros como personas, hermanos, levanten la mano los que tienen columnas. Todos tienen columnas. ¿Qué pasa cuando falla la columna? Empieza uno a ser un poco deficiente. Comienza uno a caminar un poco torcido, comienza que no se puede enderezar, que no se puede agachar, comienza a caminar un poco raro, como que es robot, porque la columna está un poco dañada, un poco mal. Entonces las columnas son importantes. Vemos acá nosotros algunos ejemplos que los hermanos del grupo que se le ha tocado que servir han hecho esta ilustración de cómo también en cada uno de los espacios, digamos, o lugares en donde nosotros nos desenvolvemos, también es necesario que haya columnas. Tenemos el caso de la escuela, digamos, si alguien quiere ser exitoso académicamente, profesionalmente, tendrá a su vida que incorporarle a su desarrollo académico, tendrá que agregarle propósito, perseverancia, responsabilidad, entusiasmo, y deberá incorporar responsabilidad, esas cosas que son básicas para que una persona no solamente estudie, sino que también cumpla con su finalidad de estar en la escuela, la cual
¿qué? Promoverse a otro nivel, escalar grados superiores. También tenemos en el caso del lugar, aquí tenemos algunas columnas que están dramatizadas o representadas, y tenemos la confianza mutua, la fidelidad, el perdón, el amor, la paciencia, la unión, que son cosas como muy fundamentales y muy elementales para que un hogar pueda funcionar. Si hacen falta todas estas cosas, pues aquel espacio físico es nada más una casa de habitación. Como un amigo me lo decía en una ocasión, me decía que él tenía su compañera de pieza. Él vivía con una compañera de pieza. Yo le dije, ¿por qué usted a la persona que vive con usted le llama compañera de pieza? Le dijo, porque es nada más la compañera que está conmigo en la pieza. Después que está fuera de la pieza, ya no es nada mío, ya no sé qué pueda hacer yo de ella. Ya tengo conocimiento de edad. Entonces, esa persona no tenía un hogar, solamente tenía una casa. Por acá tenemos también la iglesia, hablando en el sentido como ya muy personal, algunas cosas muy importantes, que algunas las mencionaremos ahora, porque vamos a hablar acerca de las columnas, de edificar columnas para nuestra vida. En esta ocasión tenemos acá el diezmo y la palabra, la oración, la ofrenda, y podríamos incluir la adoración, la comunión entre los hermanos, tantas cosas, pero hay una ilustración muy interesante. Y una cosa que nosotros tenemos que resaltar es que cuando nosotros edificamos columnas, las columnas nos permiten poder avanzar hacia arriba. Nos permiten avanzar hacia arriba. ¿Cuántos quieren avanzar hacia arriba? Amén. Así como la manita del Facebook que está así, hacia arriba. ¿O cuántos quieren como la manita invertida así? No, ¿verdad que no? ¿Cómo decir que cuando en el Facebook le dan un like, le dan un no me gusta? Yo creo que a nadie le gusta que le den esa manita invertida. Pero cuando nosotros levantamos columnas y las columnas son fuertes, si ustedes observan, aquí está la casa y estas columnas no dependen de acá, sino que no dependen de acá, sino que estas columnas vienen desde más abajo construyéndose, y cuando hay fuertes columnas sobre la casa que se ha edificado, se puede continuar construyendo hacia arriba, porque las columnas son fuertes. Cuando alguien hace una casa y dice, quiero hacer una casa pequeña, no le hace columnas. A la par de mi casa hay una casa que las columnas son de caña de Castilla. ¿Conoce usted la caña de Castilla? ¿O la vara de Castilla? Estas son las columnas de caña de Castilla, de vara de Castilla. Y yo sé que más tarde, más temprano que tarde, estoy bien seguro que va a haber un momento que yo voy a tener que auxiliar a los habitantes de ese mesón, porque es un mesón. Yo sé que va a haber un día que me va a tocar que rescatarlos, que ayudarles, que darles de comer, que regalarles ropa, porque el edificio no es de ellos, ahí alquilan. Pero esa casa tiene columnas de caña de Castilla que pueden soportar esas columnas. Y es poco, de hecho, fue una de las razones por las cuales los terremotos del 2001 causaron grandes estragos en el país, porque la gran cantidad de construcción, el sistema por el cual estaban levantadas las casas, era de ese sistema, y casi, y todas, la mayoría colapsaron. Entonces nosotros tenemos que saber de que el Señor nos pide que levantemos columnas. Y hay que levantar columnas no es fácil. Construir columnas fuertes lleva mucho trabajo, lleva bastante trabajo. A veces ni se mira el trabajo porque uno está metido en las zambas, en los grandes hoyos, y ahí pasa semanas trabajando y no sale de allí. Y mucha gente podrá pensar que uno no está haciendo nada, pero la verdad es que se está trabajando. Es por eso que en el
mismo Proverbios capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 9, en el versículo 6, el Señor nos reta y dice: dejad las simplezas. Dejad las simplezas. ¿Qué quiere decir dejad las simplezas? Que abandonemos ya esas ideas de hacer las cosas a medias, de hacer las cosas a la carrera, de hacer las cosas mediocres. Dejemos la simpleza. No seamos como el cuento aquello de los cerditos, que para ahorrar trabajo, que para ahorrarse problemas y fatigas, hicieron una casa de paja. Hicieron una casa más sencilla para poder seguir jugando. Hay gente que no quiere esforzarse en la vida porque no quiere complicarse. Me lo dijo una vez una amiga en la escuela, una compañera. Le dije: mira, le dije yo, tenés que estudiar. Yo no te digo que no andes con los jóvenes. Yo no te digo que andes involucrada en esto, en lo otro, en aquí, en allá, porque se había dedicado solamente a divertirse. Yo llevaba mis cosas de las notas finales porque estaba reclamando ya el título, estaba haciendo el trámite del título en la universidad, y ella todavía estaba estudiando como cuarto ciclo en la universidad y entramos juntos. Iba bien atrasada y andaba metida en la asociación de estudiantes haciendo vigilias, en manifestaciones, en bailes. Se iba porque conseguían novios y salían a hacer un montón de desórdenes. Yo le dije: ¿por qué no te esforzás? Y mejor terminar de estudiar y después te dedicas a otras cosas que quizás ahora querés hacer. Se me quedó viendo y me dijo: de la Rosa, yo te comprendo. Y comenzó a aconsejarme, me dijo: te comprendo porque vos sos ya mayor, vos ya viviste la vida. Me dijo: de la Rosa, quiero decirte que la juventud se vive una sola vez en la vida. Juventud no hay otra vez. La juventud se tiene que disfrutar, la juventud se tiene que vivir, porque en la vida solamente una vez se es joven, y yo soy joven y tengo que darme gusto. Yo, bien avergonzado, le dije: por favor, hazme un gran favor. Le dije: perdóname. Me dijo: no, de la Rosa, si vos sos buena onda, no tengas pena. Yo sé que me das un buen consejo, pero como vos así lo entendés, yo sé que tenés razón en cómo ves las cosas, pero yo la veo de otra manera. Así de que, bueno, por favor, discúlpame, te prometo que no voy a volverlo a hacer. Sigamos siendo amigos. Ok, está bien, me dijo: no hay problema. Bueno, pues que te vaya muy bien y nos despedimos. Cuando yo andaba certificando ya el título, porque ya me había graduado y ya lo andaba certificando, me la encontré como a una distancia de una cuadra al interior de la universidad y ya caminaba distinto, caminaba así, porque la panza ya la tenía bien grande. Y cuando yo la vi, dije yo: qué mala onda, y viene esta muchacha otra vez. Era una buena amiga de la compañía de la universidad, no digo el nombre porque la pueden conocer. Yo dije que qué mala onda, y viendo, y ahora qué hago, qué voy a decirle. Pero gracias a Dios, la muchacha, siempre de sabia, se metió a un pasaje y cruzó para no verme. Yo dije: gracias a Dios, porque yo no sabía qué le podía decir. Entonces la palabra dice: dejad las simplezas. Dejemos de andar anhelando las cosas fáciles, de andar queriendo resolver las cosas de manera mediocre. Dejad las simplezas. Las cosas que cuestan trabajo no nos gustan, las cosas que cuestan trabajo no nos parecen agradables, las cosas que requieren una gran cantidad de esfuerzo las postergamos. Porque hacer las cosas bien es difícil. Levantar columnas fuertes sobre las cuales vamos a edificar nuestra vida no es algo que requiera poco tiempo, requiere mucho tiempo. Y por eso el Señor dice: dejad la simpleza y vivir. Dice: y andad por el camino de la inteligencia.
Entonces estos son, el versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Porque de todas las columnas, en ese tiempo que se escribió aquí, cuando edificaban una casa ponían 3 columnas laterales, es decir, 3 acá y 3 acá, y siempre ponían una al centro para que fuera el soporte de las otras. El otro día visitaba la ciudad de León, en Nicaragua, y me llamaba la atención algo tan increíble, que allá en León está una de las iglesias más grandes de América Latina, iglesias de la religión tradicional, y hay unas columnas que son como de este ancho, de este espacio, las columnas tan gigantescas, pero increíblemente grandes, hasta fotografías me tomé yo en esas columnas. Y como soy un poco dramático, me las tomé así, como que las estaba moviendo. Porque me parecieron increíbles las columnas, para sostener el gran peso de aquel monstruoso edificio. Entonces nosotros, como hijos e hijas de Dios, Dios quiere que nosotros labremos columnas, que levantemos columnas. Dice el versículo, la sabiduría labró sus 7 columnas. Entonces cuando edificamos columnas, estamos nosotros actuando con sabiduría. Me encanta ver a los jóvenes cuando estudian y se preparan. Y se le pregunta, ¿y tenés novio? No, porque quiero terminar mis estudios. ¿Vas a ir a vagar? No, porque necesito hacer estas tareas. Esos jóvenes que están labrando sus columnas. Están trabajando en eso. Entonces vamos a ver en esta mañana 7 columnas. Tenemos bastantes versículos bíblicos que nada más ustedes, si tienen donde anotar, por favor anótenlos y después lo ven en su casa porque el tiempo no nos va a alcanzar si leemos cada uno de ellos. Vamos a hablar de la primera columna, la columna central de todo cristiano, de toda persona si quiere edificar una casa fuerte. Y la columna central que todos debemos de tener es la salvación. Amén. La salvación. Aleluya. Dice la Biblia que le quiere sirve al hombre si ganara a todo el mundo y su alma se perdiere, no sirve de nada. Allá está el cementerio de los ilustres, con un montón de gente ilustre. Don fulano de tal fue libertador, fundó esto, hizo lo otro, dejó este legado, pero su alma está en el infierno, que nada sirve. En el gran monumento, año con año llegan a tomarle foto a la tumba, llegan a hacer celebraciones, pero su alma está en el infierno, no le sirvió de nada. La salvación como una columna central y fundamental. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, 9 y 10. Lucas 19:9 y 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas fueron palabras que el Señor le dijo a un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. ¿Y quién era un publicano? Un recaudador de impuestos, una persona muy prominente, una persona muy importante. ¿Por qué? Porque el que tiene el dinero es el dueño del poder. El que tiene el dinero es el que toma las decisiones. El que tiene el dinero es el que tiene servidumbre. El que tiene el dinero es el que puede llevar a cabo las cosas que quiera. El que tiene el dinero es respetado en el sistema donde vivimos. Pero Zaqueo tenía mucho dinero porque él era recaudador de impuestos. Y una parte de los impuestos que cobraba le quedaban a él porque era parte de su trabajo. Entonces este hombre, como había hecho tanto dinero ilícito, en el versículo 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, aquí Señor, la mitad de mi bien entre los pobres, y si algo defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces vimos que Zaqueo se dio cuenta de cuán importante era la salvación, y en ese momento, en ese mismo instante, renunció a la mitad de toda su fortuna, a la mitad de todos sus bienes. Porque se dio cuenta que lo que el Señor le había dado
era algo de mucho más valor. Entonces nosotros debemos entender que de nada sirve que nosotros nos podamos la Biblia, cantemos alabanzas, hagamos tantas cosas, si no hemos experimentado la salvación. Cuando yo he hablado con muchas personas que me llaman a mí para orar, poca gente me llama para orar, que me dice, quiero que ore por mí. Muy bien, vamos a orar. Pero antes de orar, vamos a tener una plática, a ver cuál es la plática. Y yo les ofrezco el plan de salvación. Usted tiene que rendirse a Cristo. Después que usted se rinda a Cristo, oremos. Porque es la columna central donde nosotros podemos continuar edificando y descansando todas las cosas que podamos tener. Cuando uno le dice a las personas que acepten a Cristo como su Salvador, ahí las personas dicen, mejor no hubiera llamado a este, hubiera llamado a alguien más. Hubiera llamado a alguien que solo hubiera venido a orar. Porque quieren que hasta oran y profetizan encima de un montón de demonios. Y si Cristo no edifica la casa, dice la Biblia, en vano trabajan los edificadores. Entonces, para no gastar, como decía mi abuela, pólvora en zanate, para no perder el tiempo, entonces, lo primero que hay que hacer es presentarles el plan de salvación, porque es lo más básico que una persona necesita. Si el Señor no cuida la casa, en vano vigila la guardia, dice la Biblia. Entonces, cuando me dicen que sí y oramos, porque he tenido varias ocasiones que me dicen que sí, me dicen, yo voy a hacer todo lo que usted diga, pastor. Bueno, entonces repita conmigo, oremos, y repiten, y después, ahora que acepta a Cristo, ahora ya podemos seguir edificando. A ver, vamos a declarar, vamos a orar, vamos a pedir sanidad, vamos a pedir intervención de Dios para que el Señor se manifieste, y comenzamos a orar, y Dios comienza a manifestarse, y a los días me dicen, mira, fíjese que me ha pasado esto y esto, y el Señor ha hecho esto y esto, y el Señor se ha manifestado, y la gente dice, miren cómo ha cambiado, mira, hasta el estado de ánimo le cambió. ¿Pero por qué? Porque comenzó a trabajar sobre la columna principal, que es la salvación. Pero algunos me dicen, fíjense que quizás no quiero todavía entregarme al Señor. Yo le digo, pues me permite orar por usted para que Dios tenga misericordia. Está bien, entonces yo oro, Señor, ten misericordia, alárgale la vida. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido que tú te apiades y que tú lo visites, que tú te lo manifiestes. Y ya no terminamos orando por lo que me llamo ahora, sino que oramos para que Dios tenga misericordia. Porque no podemos edificar, dice la Biblia, sobre heno u hojarasca. Porque ya la piedra que los edificadores desecharon, ya es la piedra del ángulo que es Jesucristo. No podemos. Entonces, la salvación es la columna central de toda persona. Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, usted tiene una base firme sobre la cual puede seguir edificando su vida. Si no lo ha hecho, todo lo que haga se le va a derrumbar. Se le va a derrumbar. Porque cuando usted está seguro de su salvación, nadie lo mueve de eso. Es a lo que nosotros tenemos que hacerle hincapié, a la salvación. Y en esta ocasión Zaqueo entendió muy bien eso, y por eso aquel se rindió al señorío de Cristo como su Salvador. Y eso es lo que todos tenemos que reconocer todos los días de nuestra vida. La segunda columna está la conversión. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces quiere decir que cuando nos dice la Biblia que tenemos que nacer de nuevo, nos está hablando de que nosotros tenemos que transformar nuestra vida, abandonar el hombre viejo, buscar la nueva naturaleza, abandonar el carácter negativo que antes teníamos y buscar el carácter de Dios. Cambiar nuestra vida, y cuando nosotros cambiamos nuestro carácter, también se transforma nuestro ser. Entonces a ese nuevo nacimiento se le llama conversión, y una persona convertida es una persona transformada. Una persona convertida es una persona que ya no es la misma. Tiene un nuevo temperamento, tiene un nuevo carácter, tiene una nueva forma de ser, tiene un nuevo estilo de vida, ve las cosas de manera distinta, porque ha sido convertido. Hay quienes que aceptan a Cristo. Mire, cuando venían los de Calle de Esperanza, yo los pongo bien seguido porque con ellos hemos tenido tantas experiencias muy fantásticas. Yo les decía: ¿cuántos han aceptado a Cristo? Todos levantaban la mano. Yo ya lo acepté. Dice: 7 veces al día nos predican y las 7 veces lo aceptamos. ¿Verdad que comían 7 veces a veces al día? Después de cada prédica, el platito de comida. 7 veces a veces oímos la palabra. Me dijo el hermano de ellos: nosotros escuchamos más la palabra que cualquiera de los que vienen aquí. Sabemos más. Pero ¿qué era lo que sucedía? Y si bien es cierto, recibían la salvación, pero no se convertían, no se transformaban. Y la conversión es una columna fuerte. Yo tengo 10 años de estar en el Evangelio, pero todavía no me he convertido. Todavía sigo viviendo la misma vida que antes tenía, acudiendo a los lugares que antes acudía, haciendo las mismas cosas que antes hacía, ocupando el tiempo en las mismas cosas que antes lo ocupaba. Entonces, no hay cambio. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos cambio. Y cuando Zaqueo recibió la palabra de Dios, se convirtió. Inmediatamente donó la mitad de sus bienes a los pobres, porque sabía que tenía que dar un paso hacia adelante. Entonces nosotros como cristianos tenemos que saber que el carácter de Cristo es la meta de todo cristiano. Debemos de alcanzar, de desear tener el carácter, como dice la Biblia, la escritura, la estatura, la plenitud, la anchura, la altura del carácter del Señor. Debe ser una meta que todos tenemos que tener. La tercera columna que tenemos que edificar es el temor y conocimiento de Dios. El temor y el conocimiento de Dios. El Salmo 36, versículo 1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. En el versículo 9 y 10 dice: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos del corazón. Y el temor de Dios y el conocimiento de Dios, porque son dos cosas bien importantes. Hay quien que puede tener temor de Dios, pero no tiene conocimiento de Dios. Son dos cosas básicas que todos nosotros tenemos que tener. Debemos de tener para poder entender la voluntad del Señor. Debemos de saber de que hacemos las cosas no por imposición, hacemos las cosas no por sujeción a alguna autoridad humana, sino que hacemos lo que hacemos y no hacemos lo que no hacemos por temor de Dios, por conocimiento de Dios, porque sabemos que Dios está en todo lugar, porque sabemos de que el Señor es al que nosotros le debemos toda la honra, le debemos toda la gloria, y una persona que construye esta columna del temor de Dios es una persona que tiene muchas probabilidades de no caer, de no tropezar, porque está sostenido en una columna fuerte, el temor de Dios. Amén.
¿Cuántas veces le han ofrecido dinero ilícito? Pero usted sabe de que usted tiene temor de Dios Sí, amén. y no puede hacerlo. ¿Cuántas veces ha sentido ganas cuando alguien le ataca, cuando alguien le insulta? Ha tenido ganas de darle una golpiza, teniendo usted las posibilidades de lograrlo, pero usted se abstiene porque tiene temor de Dios. Sí, amén. Y así durante la vida nosotros, humanamente, somos capaces de tantas cosas, físicamente, pero muchas veces nos privamos porque el temor de Dios es lo que nos detiene. Amén. El temor de Dios es lo que nos detiene. Decía un hermano, yo cuando para las navidades decía, yo me voy, no visito a mi familia, porque toda mi familia le gusta tomar. Y si yo estoy con ellos termino borracho, así que mejor yo me voy para otro lado. Anda buscando culto. El temor de Dios y el conocimiento de Dios nos hace entender la magnitud de su amor, la magnitud de su poder, la magnitud de su bondad. Las personas que de repente uno las ve que vienen a la iglesia, están 1, 2, 3 veces y después andan en lo mismo, es porque no han construido el temor de Dios en sus vidas. La cuarta columna, y esta es una columna bien importante que no a mucha gente le gusta, es la pertenencia a la iglesia del Señor. La pertenencia. El pertenecer a una iglesia es como pertenecer a una familia. El pertenecer a una iglesia es como pertenecer a un cuerpo. Una mano fuera del cuerpo no sirve para nada, solamente para ser desechada. Una persona sin familia es un huérfano. No tiene quien le proteja, quien le ayude. Y una persona que quiera triunfar en la vida, que quiera lograr muchos proyectos exitosos en su existencia, en su desarrollo personal y profesional, necesita pertenecer a una iglesia. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 25. Ahí el Señor nos habla de la importancia que es que nosotros pertenezcamos a una iglesia. Y vamos a ver 3 razones por qué es importante. 10, 23, 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Entonces veamos acá que lo primero por lo cual nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia es porque incluso en el versículo 22 dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y todas esas cosas solamente suceden al interior de una congregación, al interior de una iglesia, porque el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, luego sobre la barba y luego hasta los bordes de la vestidura. Y dice de Aarón que eres un sacerdote en ese tiempo. Y al final hace una declaración y dice: porque allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Amén, aleluya. Solamente el pertenecer a una iglesia me va a permitir a mí poder alcanzar esas 2 grandes cosas de la vida: bendición y vida eterna. Amén. ¿Qué le parece si le dan maldición y condenación eterna? No suena muy bien. Eso podría ser aflictivo.
Y el pertenecer a una iglesia no es solo una parte importante, sino es indispensable en la vida cristiana por tres razones básicas. Primeramente, porque es un mandato de nuestro Señor. Número 1, es mandato de nuestro Dios, en el versículo 25. Número 2, porque me ayuda a crecer en fe. Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Número 3, porque no hacerlo desagrada al Señor. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, número 1, porque es un mandato de nuestro Dios, versículo 25. Número 2, porque me ayuda a crecer en fe, Romanos 10:17. Y número 3, porque no hacerlo desagrada al Señor, Santiago 4:17. Entonces, aquí es importante que nosotros nos congreguemos. Esta semana he tenido unas experiencias muy importantes donde personas que nunca han participado en la iglesia, en ningún ministerio, se están entrevistando y dicen, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero pertenecer a la iglesia. Me llena de mucha alegría, porque eso es una columna fuerte. Si usted tiene una iglesia, usted no va a ser un huérfano, usted va a ser un hombre, una mujer que va a estar construyendo firmemente esas columnas fuertes para poder edificar su vida a largo plazo, en su futuro inmediato también. La quinta columna es la comunión con Dios. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Comunión con Dios. 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si para algo somos cristianos, es para tener comunión con Dios. ¿Qué le pareciera a usted si dos personas hacen un convenio laboral y el patrón no le paga un salario? ¿Usted tiene razón eso? No tiene sentido. Debe de haber acuerdo, tiene que haber comunión, y de la comunión surgen los resultados. Y cuando hablamos de la comunión con Dios, hablamos de dos cosas, dos ingredientes fundamentales: la oración y la adoración. La oración es la manifestación externa de nuestra gratitud y la adoración es nuestra manifestación externa. Así se demuestra la comunión. No puede decirle a alguien, no, si yo te amo, pero no quiero hablar contigo. ¿Le podría creer usted a alguien? No, si yo te amo, pero no tengo tiempo para estar contigo, estoy muy ocupado. ¿Le creería usted a alguien eso? No. No, si yo te amo, pero no me agrada estar contigo, no es algo que digo. Yo te amo, pero me caes mal. Yo te amo, pero es que mucho hieres, por eso no me gusta estar contigo. No, cuando hay amor, ahí no hay fronteras, no hay límites. Me asombra la gente campesina cómo se ama. Los hombres zumban, las mujeres apestan. Y digo yo, cuando estas mujeres se juntan y se abrazan, a ser una maricocha terrible, pero se aman. Terrible, cuando se unen los dos y tienen comunión, pero para nosotros podría ser repulsivo. Pero se aman, no vale nada. No hay tropiezo alguno. Dicen, ay, que un joven más atractivo y qué bicha más horrible, pero se aman. No hay límite. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, no hay límite. Los cultos no son aburridos. Cuando hay comunión con Dios, la oración del tirador no funciona. ¿Sabe cuál es la oración del tirador? Solo. No,
hay comunión, cuando hay comunión hay cercanía, hay intimidad. El otro día pasaba yo para los planes, pasé como a las 8 de la mañana. Ahí estaban a la orilla de la banca una parejita de muchachos. Regresé a las 4 y en la misma banca estaba. Que habrán comido, no les quiere ser, que no se han aburrido, como hace la gente adulta cuando veo a los jóvenes platicar mucho. ¿Y qué tanto platican? Pues sí, ¿cómo lo van a entender? ¿Y qué tanto chateas? ¿Y qué tanto? Pues sí, porque como obvio que la mujer está amargada, el hombre está frustrado y el hijo de la muchacha está enamorado y no se aburre. Les comentaba el otro día que aunque parece absurdo, aquí tiene $2, aquí tiene el hambre y con esta compra la tarjeta de pago. Te importa más meter el saldo que comer. Uno dice que es bruto, pero lo que pasa es que está enamorado. Y esa comunión que tiene con la otra persona no le quita límites. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, hermanos y hermanas, no ponemos barreras, no ponemos tropiezos, no se mide el tiempo, no se mide la cantidad, no se mide nada, porque hay comunión, porque hay compañerismo, porque hay devoción, porque hay interacción a través de la oración y la adoración. Y este es el puente, el vínculo entre lo espiritual y lo natural, entre lo divino y lo humano. Cuando nosotros adoramos al Señor, nos conectamos con las alturas. Cuando nosotros oramos al Señor, nos comunicamos con las alturas. Y alguien que tiene fundamental esta columna en su vida, de orar fuertemente, de buscar al Señor fuertemente, está edificando una columna muy sólida en su diario caminar. Sexta columna. Y aquí esta columna sí es una columna muy importante, pero que muy poca importancia se le da. Es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia es indispensable. Por eso es que ahora hemos puesto como requisito a todo servidor que anhele incorporarse a cualquier ministerio, ya mucho tiempo fue opcional. Y a muchos que he entrevistado les pregunto, ¿usted está leyendo la Biblia? Me dicen, sí la leo de vez en cuando. Lee el programa que tenemos, que dice, no he podido hacerlo. Pues ahora tiene que saberlo. Si usted quiere ser servidor de la iglesia, va a ser un requisito indispensable leer la Biblia. Porque la Biblia dice que de lo que tenemos nosotros damos. Y sobre todo para lo que es útil también. Vean lo que dice ahí 2 Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Si quieren hacer un formato de pregunta a usted, ¿para qué sirve leer la Biblia? ¿Para qué sirve leer la Biblia? Y póngale, número 1, sirve para enseñar. Es decir, me enseña la Biblia a mí, me enseña. Para aprender entonces sería, para redarguir. Redarguir significa convencer, persuadir. La palabra de Dios nos redarguye, nos convence, nos persuade de qué es lo que tenemos que hacer. Número 3, para corregir. Leer la Biblia a nosotros nos corrige, porque nos dice cuándo nos equivocamos y nos dice qué es lo que debemos hacer. Y número 4, para instruir en justicia. Nos instruye en el propósito de Dios, nos muestra el camino de Dios. El número 5, nos prepara para toda buena obra.
Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante que de la Biblia. Para un cristiano no debería ser opcional. No debería ser algo que yo debo valorar, es algo que yo tengo que hacer, porque es un mandato de Dios. Debemos leer la Biblia y ahí están las razones por las cuales tenemos que hacerlo. Porque un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano que no tiene las indicaciones correctas para la vida. Entonces, bien como lo dicen los gedeones, que la Biblia es como la brújula del marinero. La Biblia es como el faro para las embarcaciones. La Biblia es como la plomada para el albañil. ¿Qué haría un albañil sin una plomada? Podrá hacer muchas cosas, pero va a estar cantando al lapso de 2 meses, todo se derrumba. Porque las cosas que no tienen plomada, las que no tienen un nivel exacto, se caen, se derrumban, se desploman. Entonces la Biblia nos enseña a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Porque el mundo nos enseña a hacer las cosas de una manera equivocada, pero la Biblia nos enseña a hacer las cosas de la manera correcta. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces triunfamos, porque esas columnas no se caen, esas columnas dan soporte, esas columnas permiten que el edificio se mantenga en pie. Y lo último, la última columna, 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Vamos a ver, sí, 4:1. La séptima es el servicio a Dios. Servicio a Dios. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres, o sea, las personas, por servidores de Cristo. Por servidores de Cristo. Esta columna es bien importante, fundamental. Porque la palabra nos dice claramente que el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir. Y Cristo es nuestro modelo. Nosotros estamos contentos, pero con muchos desafíos por delante. Contentos porque esta es una iglesia de servidores. El 80%, cuando está la iglesia llena, el 70 al 80% de los asistentes son servidores. Si yo dijera aquí, levanten la mano los que no son servidores, pocos la levantarían, porque todos casi somos servidores. Ahora, ¿cuál es el reto de nosotros? Dejar de servir solo en este edificio y comenzar a servir en el lugar de trabajo, comenzar a servir en la escuela, comenzar a servirle al Señor. Lo que hablaba con una persona hace poco es que, mire, a veces nos confundimos, creemos que ser servidor está limitado a un uniforme, a un grupo o a determinada acción, pero nosotros somos servidores de Dios donde quiera que estamos. Si a Pablo lo metían a la cárcel, decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él seguía sirviendo al Señor allí en la cárcel y nada lo detenía. Esta semana he estado hablándoles a algunas personas acerca de Cristo y me he dado cuenta que la gente necesita escuchar acerca de Dios. Si estamos en el trabajo, ahí podemos servirle al Señor, ayudándole a los demás, llevándoles el mensaje. En la escuela, en la universidad, Dios quiere que nosotros seamos útiles. Y dice que el servicio es el amor en ropa de trabajo, es la prueba mayor de mi cristianismo. Es la prueba mayor de mi cristianismo. Si una persona
como una lámpara que no tiene luz. Una lámpara sin luz no sirve para nada. Es como la sal que no tiene sabor, que dice la Biblia, que si no tiene sabor, no sirve para otra cosa, no solamente para ser pisoteada, para ser apoyada por los hombres. Estas 7 columnas son importantes, porque todos nosotros queremos construir. Lo más importante de las columnas es que su posición es vertical, hacia arriba. Y usted como columna tiene que ir caminando hacia arriba. Por favor, póngase de pie, vamos a preguntar. Le vamos a pedir al Señor. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a edificar columnas fuertes. Porque hay mucho viento recio, hay mucho huracán que derriba los hogares, que derriba las escuelas, que derriba las iglesias. Hay muchos problemas sociales en los que se está derrumbando muchas cosas. Pero si usted tiene columnas edificadas fuertes, que se derribe todo, pero usted va a permanecer, porque así lo dice la palabra, que los que confían en el Señor, dice, los que confían en el Señor no se moverán, sino que permanecerán para siempre. Como en el tiempo de la iglesia primitiva, que el gobierno romano destruía las iglesias, destruía las familias, destruía todo, y tenían que esconderse para reunirse, pero no pudieron derribar esos fundamentos porque estaban construidos de manera sólida. La salvación es personal. La relación con Dios no es colectiva, no es familiar, es individual. Y Dios quiere tratar con usted y quiere tratar conmigo. El Señor quiere manifestarse. Señor, en esta mañana nosotros venimos a tus pies. Nosotros venimos a darte gracias por tu misericordia. Señor, necesitamos edificar columnas fuertes. Quizás en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, edificamos columnas muy débiles. Y ahora, Señor, estamos viendo cómo nuestra casa, nuestros cimientos se sacuden. Pero nunca es tarde, Señor, para poder comenzar de nuevo. Tú quieres que sigamos adelante, que no nos detengamos. Padre, que podamos fortalecer esas columnas, edificarlas, columnas fuertes para prevalecer, para que sean inamovibles. Adora al Señor. Adora al Señor. Y bendiga su nombre, porque Él es bueno. Vivo es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono se alborotó.
que esas columnas que edificaron fueron columnas muy frágiles. Esta mañana, el Señor te invita a levantar esa columna principal de la salvación. Si no has involucrado a Cristo en tu vida, si no le has rendido tu corazón completamente, esta mañana es la oportunidad de comenzar a levantar esa columna central de nuestra salvación que nos rescata de la condenación. Si no lo ha hecho todavía, ahí donde está, yo le voy a pedir que usted en esta mañana haga esta oración y le entregue su vida a Cristo para que el Señor pueda redimirlo, para que el Señor pueda perdonarlo, para que el Señor pueda rescatarlo del poder de las tinieblas y lo traslade hacia el poder de su amado Hijo, porque en el poder de las tinieblas nada se puede hacer, no se puede edificar. El que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Es donde está, repita conmigo esta oración. Dígale: Señor, en esta mañana yo reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti. Yo reconozco, Señor, que necesito tu salvación. Y yo reconozco que he vivido a mi manera, que no he dejado que tú me guíes, no he dejado que tú dirijas mi vida, Señor. Esta mañana yo te pido perdón. Y te pido que me rescates, te pido que me salves del poder del enemigo. Te acepto a ti, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que me ayude a levantar mi vida, Padre mío. A Él sea la gloria. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por el Señor. Todo el aplauso fuerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este paso que nos damos. Ayúdanos, Padre, a construir esa columna de Padre. Ayúdanos, Padre, a poder caminar construyendo cada día cada instante esa columna. Solo por ellas podemos adorar. Padre, en esta mañana bendecimos los diezmos y las ofrendas. Dice todo que está dispuesto a darse. Y tú agradeciendo por nosotros, bendice su trabajo, bendice esas semillas que darán tus frutos en la vida, serán repletas. Díselo igual que nosotros, que tú eres el dueño del oro y mamá, declarando tus frutos, que multiplican al 100 por unos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, mis hermanos. Todos esos mis ofrendas, Dios es bueno, ha sido bueno para ahora. La gloria ahora se va a Dios. Expresa mi gratitud, que has hecho tú por mí. Muchas cosas Dios ha hecho con cada uno. Y en esta mañana es una de ellas, una palabra profética para corazón. Dios tiene muchas promesas, muchas palabras nuevas y hay algo perfecto para nuestra vida.
Corazones para vivir, váyanse poniendo de pie en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a cada uno que recurso de la semana. No se le olviden los cultos que tenemos días miércoles, 6 de la tarde.